Dame Libros, un podcast de EDB. Bienvenidas, bienvenidos a Dame Libros, una iniciativa de EDB. Hoy contamos con dos invitados muy especiales, los ganadores de la edición número 32 del Premio EDB de Literatura Infantil y Juvenil. Hoy tendremos con nosotros a José Natero, que fue con la novela La guerra de Nico, que obtuvo el Premio EDB de Literatura Infantil, y Daniel Hernández Chambers con la novela Reyes de la Montaña, que ha obtenido el Premio EDB de Literatura Juvenil. En esta edición se han recibido un total de 313 originales, 176 en la modalidad infantil y 137 en la modalidad juvenil. Vamos a hablar ahora, pero antes vamos a darles la bienvenida y evidentemente la enhorabuena. José Natero, ¿cómo estás? Bienvenido y enhorabuena y felicidades. Muchas gracias, pues muy contento y muy agradecido, de verdad, por haber obtenido este premio. Gracias por acompañarnos, sin duda, que evidentemente son días de muchas emociones, y agradeceros también, como también lo haremos, a Daniel Hernández Chambers. Daniel, bienvenido y enhorabuena también. Muchas gracias. Sí, la verdad es que es una sensación muy buena esta que estamos viviendo y estamos, bueno, al menos yo estoy haciéndome todavía a la idea. Claro, claro. Yo creo que lo que vamos a vivir un poco con vosotros ahora es esa resaca, ¿no? En la que, bueno, después de tantos nervios, ¿no? De tantas emociones y alegrías, ahora toca un poco poner los pies en la tierra y ver que realmente esto ha pasado y es real, ¿no? Y para que eso sea, pues evidentemente tenemos esta maravillosa charla en este capítulo especial donde os hablamos, pues un poquito para poneros en situación de cada una de estas novelas premiadas. La guerra de Nico relata la historia de un niño de 11 años llamado al frente por error administrativo. A pesar de los intentos de su madre por corregir la situación, los militares ignoran sus explicaciones. Nico se convierte en testigo involuntario de la desolación de la guerra, que por desgracia siempre está de actualidad en este mundo que vivimos. La obra en sí no solo aboga por la paz, sino que desde la perspectiva inocente de un niño plantea temas profundos como el valor de la vida, el proceso de maduración y los peligros de obedecer sin cuestionar. Por otro lado, Reyes de la Montaña narra la historia de varios adolescentes de un centro de menores que se ven obligados a sobrevivir solos en la naturaleza debido a la propagación de un virus letal en todo el mundo. Aislados de la civilización y enfrentándose a conflictos internos, el grupo debe establecer nuevas reglas para su supervivencia. Una vibrante distopía que explora la esencia de estos jóvenes en un punto intermedio entre la infancia y la madurez, quienes no son ni ángeles ni demonios, sino individuos en un proceso de crecimiento. Ya veis que son dos argumentos que ya de por sí solos invitan a su lectura, pero claro, todo esto surge evidentemente de las mentes pensantes de muchísimas horas de dedicación y trabajo de nuestros autores premiados que hoy nos acompañan. Josan, empezamos contigo. Oye, ¿cómo surge la idea de esta novela? En realidad salió de un sueño, porque, bueno, yo hice la mili, de julio del 89, julio del 90. Entre los que hemos hecho la mili es bastante frecuente que cuando termina tenemos pesadillas en las que por algún motivo se han perdido papeles, algún error burocrático y nos obligan a volver a hacerla. Bueno, luego suelen desaparecer, ¿no? Con los años, pero yo lo volví a tener hace 4 o 5 años. Y al despertar, pues me llamó la atención. Recordé que cuando yo fui a la mili tenía 18 años, que era prácticamente un crío, un niño. Y entonces se me ocurrió la idea. ¿Y si un niño, por un error administrativo, tuviera que acudir en tiempo de guerra, además, a hacer esa misión militar, a hacer instrucción, y luego incluso al frente? Y como comenté en el premio, me pareció una idea tan buena y un punto de partida tan y tan potente que me bloqueé, que pensé, bueno, esa idea es muy estupenda. Mientras no la escribas no se va a estropear y va a quedar ahí en el ritmo de las ideas. Pero bueno, por motivos personales, en el fallecimiento de mi padre, puse a escribirla un poco para callar el dolor, para sobrellevar el luto. Y bueno, de ahí surgió la idea. Muy interesante este último apunte, ¿no? Al final, como la escritura para muchos autoras y autores tiene ese punto terapéutico de acompañamiento, también un poco para reflejar y dar oxígeno a estas situaciones complejas que nos presenta la vida, como la que tú nos cuentas. Vamos a por esa también, de dónde surge esa primera semilla de idea con esta novela Reyes de la Montaña. Daniel, cuéntanos. En mi caso fue un artículo que encontré ahí por casualidad en un periódico. Está basada esta novela, bueno, no es que esté basada, el punto original es un hecho real, y es que un grupo de Boy Scouts se fueron en pleno verano de acampada a los Pirineos, pero resulta que ese verano era el de 1936 y era a mediados de julio, y mientras estaban en la montaña pues estalló la guerra civil. Y entonces los chavales no pudieron regresar durante, creo que casi un año entero. Estuvieron dando tumbos de un lado para otro sin poder volver a sus casas. Y cuando lo leí
se me ocurrió esta historia. No quería contar la real, sino quise contarlo a mi manera, quise crear mi propia historia a partir de esa semilla, digamos. Y se me ocurrió cambiar la guerra civil, porque aparte ya tengo otras novelas sobre la guerra civil y sobre diversas guerras. Entonces se me ocurrió lo de la pandemia. También es casualidad que la primera versión la escribía ya por 2018, antes de que tuviéramos nuestra propia pandemia, ¿no? Y entonces es eso, es un virus mucho más letal que el que sufrimos nosotros, y mira que fue letal también. Y entonces, mientras ellos están en la montaña, no es que estalle una guerra, sino que se produce esta pandemia, además, de forma muy vertiginosa, muy rápida. Y entonces, cuando ellos se dan cuenta, ya no hay una civilización, ya no hay un hogar al que volver, porque todas las ciudades se han contagiado, todo el mundo que se infecta fallece de forma muy rápida. Y entonces ellos se quedan atrapados en la naturaleza, en la montaña, por eso se convierten en reyes de la montaña, o están solos y son sus propios reyes. Necesitan crear una nueva sociedad, y además es un grupo de chicos conflictivos, chicos que no tienen lazos afectivos ni con sus familiares, ni un gran grupo de amigos. Ellos mismos dicen que si estuvieran en otra situación no serían amigos, pero ahí no les queda más remedio. Tienen que vivir juntos e intentar salir adelante y crear una nueva civilización. Claro. Al final planteas una situación que al final no es una guerra bélica, pero sí que es una guerra de supervivencia, una guerra ante, bueno, pues como un poco tú decías, ¿no? Al final nos tocó aquí combatir un virus, sobrevivirlo, y al final son todo tipo de conceptos que evidentemente se viven dentro de un conflicto bélico. Algo que sin duda, en tu caso, Josan, ¿qué quisiste conseguir o qué te gustaría remover, ¿no?, en tus lectores, hablando de un tema tan duro, tan, por desgracia, de actualidad y doloroso como es el de la guerra? Se habla mucho de que a los chavales no leen, salió este reciente informe que hay poca capacidad lectora de los textos. Yo creo que lo que hay que hacer es contar historias bien contadas, historias que les interesen. Mira, una anécdota. Yo como hacía 7º o 8º del GB, no recuerdo, soy bastante mayor por haber hecho GB. En mi colegio nos pusieron a leer uno de los episodios nacionales de Benito Pérez Galdós, que era, para un niño de 12 años, es una cosa impagable, una cosa insufrible. Tanto que yo le cogí manía a Benito Pérez Galdós y no lo descubrí hasta los 40 y algo, y luego me di cuenta que es la joya de la literatura nacional, un escritor extraordinario, pero que ahora no le puede dar leeres a un crío por muy clásico que sea. Yo creo que tienes que darle historias que se me contadas, que tengan un lenguaje directo, que puedan entender, no un lenguaje fácil ni un lenguaje simple, sino un lenguaje que ellos puedan comprender, que les motive. Ayer Daniel dijo que lo importante no es, o no dijo exactamente lo importante, dijo algo así que yo estoy muy de acuerdo, que es, tienes que contar una buena historia, y si luego tiene un mensaje se puede sacar de ahí, perfecto. Yo coincido completamente con él. Creo que el tema, sobre todo, de esta novela es que no se pueden seguir órdenes o ideas para que hagan lo mismo sin pensar, sin ver las consecuencias, perdiendo el sentido común. Yo creo que si hay algún mensaje me gustaría que apareciera la novela o que se dedujera de la novela, sería ese, que intentar que los chavales sean, porque son librepensadores, que se cuestionen las cosas, que no acaten los que se le diga sin darle una vuelta. Pero sobre todo eso, insisto, lo importante es que es una novela que yo creo que está bien construida y que es interesante, que tiene mucho ritmo y que se la van a leer bien a gustos. Y creo que eso es importante. La lectura como herramienta que invite a pensar, ¿no? A que los lectores, lectoras, como tú bien apuntas, sean librepensadores en un mundo en el que vivimos de constantes preguntas y que es importante que nos las planteemos, pero sobre todo que aprendamos a saber responderlas, ¿no? Por nosotros mismos y por nuestro bienestar, ¿no? Al final, exacto, son novelas que evidentemente, como las vuestras, que estoy seguro que harán reflexionar y que seguramente, y eso es algo que sin duda hemos tenido ocasión también de compartir dentro de este podcast, ¿no? Como muchos alumnos, alumnas comparten sus interpretaciones de esas historias, sus reflexiones, y sin duda resulta importante, interesante, y evidentemente también es un agradecimiento al gran trabajo que lleváis los escritores y las escritoras. Y también comparto contigo lo de los clásicos, ¿eh? A mí con 5 horas con Mario me dejaron casi me dio un patatús, pero son obras que son una maravilla, pero que no te llegan en el momento que toca, así que luego aprendes a disfrutarlas como realmente merecen, ¿no? Hablábamos de estas historias de superación, de aprendizajes, también de segundas oportunidades, ¿no? En Los Reyes de la Montaña, Daniel, yo creo que también se toca precisamente este concepto, ¿no? Estas segundas oportunidades que te brinda la vida para estos protagonistas que evidentemente quizá llevaban un tipo de vida algo errática y que de pronto esta nueva situación les lleva pues a vivir nuevos aprendizajes que les hagan crecer como personas. Sí, efectivamente. Yo creo que ninguno de nosotros
somos, como se dice en el libro, como has dicho tú también en la introducción, ni ángeles ni demonios, ¿no? Hay momentos en los que podemos ser muy buenas personas y otros momentos que por las circunstancias que sean nos convertimos en otra cosa diferente, ¿no? Todos tenemos nuestro lado oscuro y creo que esto es más fácil que ocurra en la adolescencia, cuando está esa rebeldía que todos hemos llevado dentro en algún momento, ¿no? Y a veces es con causa y a veces sin causa. Entonces, la galería de personajes que protagonizan la novela, todos tienen una parte oscura, como digo, porque han cometido ciertos delitos, todos han ido al centro de menores por una razón, pero se convierten en esa pandemia, por así decirlo, les da la oportunidad de cambiar. Entonces se convierte en otra cosa, que es lo que yo creo. Yo, por ejemplo, cuando realizo encuentros tanto en primaria como en secundaria con los chavales, siempre les digo que no, a mí no me gustan los superhéroes. La figura del superhéroe no me la creo, porque tiendo a pensar que una persona normal y corriente, según las circunstancias, puede convertirse en un héroe o en un villano. Entonces, estos chicos demuestran esto. Hay momentos en los que actúan como verdaderos héroes y en otras ocasiones se convierten en villanos, ¿no? Porque al final todos somos así, todos somos contradictorios, ¿no? Hay, como decía antes, hay momentos en los que actúas de maravilla y todo el mundo te da la enhorabuena, y hay otras veces en las que tú mismo te avergüenzas de los actos que has llevado a cabo. Yo creo que eso nos pasa y es un poco lo que quería mostrar, ¿no? Que es importante tener segundas oportunidades, aprovecharlas, porque a veces las dejamos pasar sin darnos cuenta y todos las merecemos en un momento dado. Entonces estos chicos viven una situación límite, una situación totalmente crítica y les hace cambiar. Entonces creo que es una de las partes interesantes de la novela. No, sin duda, y además, como decíamos, ¿no? En un entorno natural, un entorno alejado de toda esta tecnología que, bueno, ayuda y es útil en muchos aspectos, en otros, pues en función de su uso, pues puede precisamente generar todo lo contrario. En nada vamos con ello, Daniel, pero precisamente, ¿no? Y hablando de una novela de ámbito infantil, Josan, estoy seguro que madres y padres que ahora mismo nos escuchan, ¿no? Encontrarán precisamente en una novela de este tipo un apoyo, una herramienta para contar, oye, ¿por qué suceden las guerras, ¿no? ¿Por qué pasan estas cosas? Como muchos niños y niñas nos pueden llegar a preguntar, oye, ¿pero por qué? Si no hay necesidad de ello, ¿por qué se crean y se generan estos conflictos bélicos? ¿Tú crees que tu novela como herramienta puede ayudar, al menos a dar, pues bueno, algunos tips para responder esta pregunta? Sería muy ambicioso por mi parte decir que se puede contestar esta pregunta, pero creo que sí que se puede abrir un campo de conversación, sí que puede abrir iniciar un debate. Por eso te decía, más que dar una respuesta correcta o dar una respuesta exacta, que al menos sirva para ofrecer una explicación plausible de por qué suceden estas cosas, ¿no? Sí, mi idea era ver lo que son con los conflictos bélicos, verlo desde los ojos de un niño, y creo que es la mejor manera para mostrar el absurdo que tiene y el horror que tiene. O sea, hay un momento dado que a Nico le preguntan, ¿pero qué pasa, que tú no amas tu patria? Y dice, no lo sé, no la conozco toda, igual hay partes que no me gustan. Claro que sí. Es la reflexión que haría un niño sin duda, ¿no? Oye, mucho más práctica, mucho más realista. Claro, cuando dice que tiene que disparar y matar a alguien, no lo entiende. ¿Cómo le va a quitar la vida a alguien? Eso no tiene ningún sentido. Yo creo que si adoptáramos un poco esta reflexión, todos nos daríamos cuenta de eso, del horror que es disparar un arma. Bueno, para matar la vida de alguien, como sea. Creo que sí que podría servir para eso, como digo, para hablar una conversación, Creo que la labor de escritor es ese, como he dicho antes, no tanto igual dar un mensaje, sino poner un espejo ante la sociedad y plantear preguntas más que respuestas. Sin duda, exacto. Y en lo que se trata, yo creo que volvemos un poco a lo que comentabas, ¿no? El hecho de plantear esas preguntas que, bueno, evidentemente necesitan de esa charla, de esa reflexión. Y Daniel, como decíamos, ya no solo pueda generar este tipo de preguntas, los conflictos bélicos, sino también esta sociedad tremendamente tecnificada como es en la que vivimos, ¿no? Y en la que quizá, pues, hace que también estas herramientas, estas redes sociales, hace que nos miremos más el ombligo que a quien tenemos al lado, ¿no? Y creo que tu novela aboga pues precisamente por trabajar codo con codo para salir adelante. Sí, así es. A ver, vivimos, como tú bien dices, en una sociedad que a fin de cuentas la hemos creado entre todos, en la que ahora mismo prima la autoexposición, ¿no? El exhibirse, y en cambio estamos perdiendo los lazos afectivos y se están volviendo muy quebradizos, ¿no? Esos lazos. Entonces, estos chicos que protagonizan la novela tienen la suerte de encontrar un monitor en el centro de menores. Esto es solo el principio, ¿vale? No destripo nada. Encuentran un monitor en el centro de menores que lo que quiere es ayudarles a rehacer y fortalecer esos lazos afectivos. Entonces, por eso les lleva de acampada a la montaña, para que convivan entre ellos y para formar un equipo.
para que no sean simplemente individuos, sino para que formen un equipo. Por eso los lleva a vivir en la naturaleza, ¿no? A ser capaces de sobrevivir, y eso a fin de cuentas es lo que luego les va a salvar, ¿vale? Porque en esos pocos días que están con el monitor aprenden a formar un equipo y no solo a buscar su beneficio individual, sino el beneficio del grupo entero. Que eso, como decías tú, es lo que yo creo que estamos perdiendo en la sociedad hoy en día, que cada uno mira por lo suyo y ya está. Sin duda, exacto. Es una pena, pero es realmente así, como también las guerras, que al final surgen de intereses personales y que implican a muchísimas personas, ¿no? Oye, sin duda, 2 novelas maravillosas, como decíamos, que han recibido, creo que, y todos los que nos escucháis estaréis de acuerdo conmigo, que han recibido merecidamente dichos premios, pero que bueno, que en algún momento a vosotros os dio por presentaros con vuestra novela. Josan, ¿cómo fue ese momento en el que diste el paso para presentarte a los premios? Bueno, tengo que confesar que ya me había presentado un par de veces más. Me presenté en el 18, creo que fue, con Disfraz de Héroe, que luego la editorial no recibió el ganador, evidentemente, pero la editorial la compró y es el libro que más se ha vendido, pero va por la 8ª edición. O sea que la experiencia fue tan buena que dije, bueno, tengo que repetir y si lo gano, por lo menos me lo compran. Eso pasó también con el siguiente, que ya fue en infantil, que fue el Insoportable con Ernest Bloom, que también se publicó, creo que fue en 2022. Y nada, quería intentarlo y además pocas veces tienes una idea, como escritor, porque tienes una idea que tienes tan claro de, ostras, es que esto es premiable. O sea, que suena un poco vanidoso, pero de momento que estuve es que fue como un chispazo. Esta idea es muy buena y si no la estropeo, si la dejo que fluya y trabajo para que se desarrolle y crezca, es que esta idea es por lo menos para avanzar. Nunca luego no se sabe, claro, puede que a alguien de jurado no le guste o que les parezca, que era mi mayor miedo, que les pareciera que el tocar un tema tan delicado y complejo como la guerra, como últimamente hay yo creo que hay como una ola de sobreprotección de los chavales que igual dijera, mira, esto no, mejor que no vas a premiar un libro que toca un tema tan delicado, pero por suerte no ha sido así y fíjate que la han premiado y que mi intuición fue buena. Fíjate si estaba seguro que podría ser premiable, que le dije a mi mujer la semana del premio, le dije, como no me llamen esta semana me voy a poner muy triste. Y me llaman al día siguiente, fue maravilloso. O sea, fue un momento de los pocos que pasan, o sea que estoy muy, muy contento y muy agradecido al jurado por haber tenido la valentía de premiar este libro. No, sin duda, argumentos maravillosos que invitan a la reflexión, que además pues llaman muchísimo la atención, evidentemente, por su originalidad. Como también te pasó a ti, Daniel, ¿no? Entiendo que tu periplo con estos premios, seguro que acabó con una sensación también de sorpresa, ¿no? Cuando te comunican y te dan la noticia, ¿no? Pero que te llevó también a dar ese primer paso de convencimiento a, bueno, evidentemente, ofrecer esta novela Reyes de la Montaña. Sí, claro que fue una sorpresa. O sea, por un lado confías, como está explicando Josan, confías en que lo que has hecho es bueno, que merece la pena, pero al final te llevas las sorpresas y tienes la suerte de resultar ganador. En mi caso, bueno, lo mencioné un poco ayer en la ceremonia cuando me tocó subir y hablar. Yo creo que los escritores nos alimentamos de sueños, ¿no? Y tenemos que aspirar a lo máximo. Tienes que ir marcándote metas y aunque sean aparentemente inalcanzables, porque creo que en eso consiste, ¿no? La vida y la carrera de un escritor en particular. Tienes que aspirar a lo máximo, a las estrellas, e intentarlo. Lo habitual es no ganar, evidentemente. Igual que le ha ocurrido a Josan, yo he quedado finalista del EDB infantil, si no me equivoco, en 4 ocasiones consecutivas. Y esta, en cambio, era la primera vez que me presentaba al juvenil. Y aunque estaba convencido, en mi opinión, la novela es muy buena, claro, esa es mi opinión. Tenía que esperar que los demás opinaran lo mismo. Entonces, y además sabía, porque conocía a otros participantes, que iba a ser muy, muy complicado. Y me ocurrió algo parecido a lo que ha dicho Josan, esa anécdota de hablar con su mujer el día anterior. Yo la misma mañana que finalmente me llamaron, un rato antes, le dije a mi mujer, pues no, este año tampoco gano. Y un par de horas después, justo cuando empecé a trabajar, me fui a la oficina y al rato de entrar a la oficina me llamó Reina Duarte y pues imagínate la sensación. O sea, es de pronto estar en el suelo y dejar de tocar el suelo y subirte a una nube. Es increíble. Por mucho que a lo mejor hayas ganado ya otros premios y tal, cuando te llaman para decirte has ganado el premio de B, la sensación es increíble. O sea, de hecho, yo incluso ayer estaba pensando, esto es una broma, ahora va a salir el inocente aquí, me voy a quedar con cara de pasmo. Porque claro, encima nos obligaron a guardar silencio, ¿no? A guardar el secreto durante varias semanas, con lo cual estar diciendo, ¿esto es verdad? ¿Esto ha ocurrido? O nos están tomando el pelo. Y al final fue, a ver, es evidente que es una alegría enorme. Y también quiero decir que, aunque ayer yo estaba como fuera de mí, imagino que Josan también, una de las grandes alegrías que me llevé yo ayer, aparte de evidentemente pues conocer a Reina en persona, que no la conocía, Elena Valencia,
a Cristina, que habíamos hablado por teléfono y por correo, pero en persona no los conocía. Pero una de las grandes alegrías también fue conocer al propio José, de verdad, porque compartimos muy poco tiempo, pero me di cuenta que en muchas cosas pensamos igual, sobre todo sobre el oficio que compartimos. O sea que, lo vuelvo a decir, yo estoy en una nube y encantadísimo de la vida ahora mismo. Desde luego, es esa dulce sensación que conviene, recordar durante estos primeros días para luego, evidentemente, que dé esa dosis de energía para seguir trabajando. Yo en vuestros argumentos, como es muy lógico también en una sociedad en la que vivimos, que todo acaba en estas adaptaciones televisivas y cinematográficas, yo le veo un potencial inmenso, sin duda, ¿no? Y evidentemente son otras formas de llegar, pero sobre todo también, primero la letra, el papel, y disfrutar de estas 2 novelas premiadas con nuestros invitados de hoy, a quien, evidentemente les damos la enhorabuena de nuevo. La guerra de Nico, de José Anatero, premio EDB en la categoría infantil, y Reyes de la montaña, de Daniel Hernández Chambers, ganador del premio EDB. 2 novelas, 2 historias diferentes de supervivencia que pretenden acercar la complejidad del comportamiento humano a sus respectivos públicos, que sin duda estas 2 historias, pues ganadoras de esta edición número 32 del premio EDB de literatura infantil y juvenil, estarán en librerías el próximo 20 de marzo en castellano y en catalán. También lo harán en el resto de lenguas oficiales, pero en este caso a finales de junio. Pero si la espera se os hace larga, podéis disfrutar de otras obras de ambos autores publicadas también en EDB. José Anatero también ha publicado El insoportable Cornelius Bloom, un maravilloso cuento que pone en valor la necesidad de respetar y empatizar con los demás, y Disfraz de héroe, una novela juvenil que nos enseña que a veces pretender que somos otra persona sirve para armarnos de valor y hacer algo de que otra forma no nos atreveríamos. Daniel Hernández Chambers, por su parte, cuenta con varias novelas publicadas en EDB, de las que destacamos Águila sobre Damasco, una preciosa y dura historia sobre la emigración forzada a casa de la guerra, Historias de miedo en el faro, que narra las historias de terror a las que se enfrenta un grupo de jóvenes que acuden a un faro a contarse historias de miedo inventadas por ellos, El álbum de las palabras de Elvira, un relato para mostrar a los niños y niñas el problema de la demencia senil o del Alzheimer, una bonita historia sobre esos lazos entre abuelos y nietos y los recuerdos, y El mapa de los imposibles, que aborda el tema del cáncer infantil desde una perspectiva realista y desdramatizada. Evidentemente no nos faltarán opciones para leer, degustar, disfrutar, pensar, reflexionar y mantener maravillosas conversaciones como las que se tienen cuando se acaba una novela que te invita a pensar, gracias a estos 2 pedazos de autores que hoy nos han acompañado, como son José Anatero. Muchísimas gracias, José, por acompañarnos y enhorabuena de nuevo. Muchísimas gracias a vosotros. Déjame decirle también a Daniel que fue un placer conocerle ayer y al poco de hablar decir, vale, este es un compañero, sé de los buenas. y muchas gracias, José. Y no, pero de verdad, y muchas gracias también a Cristina, a Reina, a todo el equipo de por hacer posible esta ilusión tremenda. Muchísimas gracias. Sin duda. Gracias, Josan. Y Daniel Hernández Chambers también, gracias por acompañarnos y enhorabuena. Muchísimas gracias a vosotros, ha sido un placer y, conversaciones como estas merecen mucho la pena tenerlas, o sea que cuando queráis. Descubre todas nuestras publicaciones literarias y educativas en edb.com y síguenos en redes sociales.